Dijimos que el capitalismo nos impele a organizarnos en mafias y pusiste algunos ejemplos. ¿Puedes hablarme de los individuos que las conforman? Sí, pero sin olvidar que la élite sobrevive apoyándose en dichas mafias, repletas de corruptos que son cómplices y responsables de cuanto sucede. Los políticos, por ejemplo, son un apéndice de la democracia capitalista y, como ella, están enteramente al servicio de la élite criminal. Son tipos ambiciosos con pocos escrúpulos, la mayoría de ellos funcionarios, ocupados en promocionarse y vivir a costa de los demás. Ante el fracaso del sistema al que sirven y para conservar sus propios privilegios, le proporcionan a la élite leyes, violencia, excusas y todo aquello que necesite para controlar el desorden existente. Los demócratas, o socialistas más concretamente, son individuos con cierto grado de progresismo en asuntos poco importantes, que se han especializado en el arte de trepar como ratas escaladoras. Han sido integrados de tal forma por el sistema al que querían transformar, que los conservadores, celosos, les acusan de invadir su propio espacio político, mientras aquellos se excusan apelando a la responsabilidad, porque algunos han sido promovidos a formar parte de la élite y son multitud los que esperan medrar con el culo lleno de vaselina. Conservadores, socialistas y todo el arco parlamentario coinciden en la defensa de la paz, el diálogo y la igualdad de oportunidades que, por supuesto, conducen a la defensa de los intereses de la élite. Paz para que la élite siga robando y disfrutando de sus privilegios, diálogo para que nada cambie o lo haga dentro de 1000 años, e igualdad de oportunidades para que la mayoría siga siendo explotada. La corrupción ha invadido absolutamente la vida pública y privada de los países occidentales, revelando lo que siempre ha sido la democracia formal capitalista, un sistema fraudulento. Los sindicatos son muy útiles para la élite porque aportan interlocutores concretos a los que comprar y con los que legitimar las agresiones a la mayoría a cambio de protagonismo y licencia para cobrar sin trabajar. Con la crisis que padecemos y el número dramático de parados que hay, más del 26% en España, las ciudades deberían arder por los 4 costados exigiendo trabajo para todos y el control público del dinero. Sin embargo, bien pagados por el gobierno, los sindicalistas serenan y guían a las masas como lo hacen los cabestros con los toros bravos. Lo que más les gusta son las negociaciones interminables con el gobierno y la patronal. Viajes, hoteles, comilonas, fotos, entrevistas, reportajes, protagonismo y sobre todo la coartada de la responsabilidad compartida que les exima de todas sus obligaciones. En ambos casos, partidos y sindicatos, se trata de instituciones estatales, pero ¿y la gente de a pie? Escucha, en una sociedad piramidal capitalista todo está institucionalizado. Los trabajadores, por ejemplo, a quienes dicen representar los sindicatos, se encuadran entre aquellos que, por decirlo de alguna forma, tienen trabajo y participan. John Kenneth Galbraith les llamaba mayoría satisfecha. Frente a la salvajada humana y planetaria que vivimos, su opinión suele coincidir con la del comentarista de prensa, radio o televisión que tienen más a mano. Están cada vez más insatisfechos con el sistema, pero profesan una filosofía muy particular. Es cierto que me dan por el culo, pero menos que a muchos otros. Los militares tuvieron tradicionalmente 4 cometidos fundamentales: conquistar nuevos territorios, defender las fronteras de agresiones externas, proteger a la élite de las iras del pueblo y beneficiarse de privilegios sin cuento. Ingenuos pacifismos predican la inutilidad de los ejércitos, mientras la élite no cesa de justificarlos para defender la democracia o desarrollar misiones humanitarias. La misión de los ejércitos está vigente y lo estará todavía más a medida que avance la agonía del capitalismo, porque ellos avalarán las invasiones y a tiros
el paso del capitalismo a una plutocracia absolutista o a una corporatocracia. En dicho contexto, el Parlamento no es más que el escenario de un teatro repleto de payasos y el pueblo un mero espectador, mientras el fraude democrático es tutelado para beneficio de la élite. La policía fue creada en la Edad Media, al igual que los parlamentos, para proteger las propiedades de los ricos. Por eso su número aumenta con el de pobres existentes en la sociedad. El policía es un instrumento al servicio de la élite que justifica sus agresiones al público apelando al deber, es decir, al compromiso contraído a cambio de un buen sueldo, poco trabajo y muchos privilegios, convirtiéndose fácilmente en un sanguinario. Su deber consiste en el uso de la violencia para decidir quién tiene razón, inclinando la batalla siempre a favor del que paga, la élite criminal. Los abogados, jueces y fiscales, siempre al servicio del poder constituido, son individuos educados para defender como verdad absoluta aquello que más dinero da. Se puede decir que la corrupción a todos los niveles es directamente proporcional al número de profesionales del derecho presentes en una sociedad. La degeneración de la política crece sin cesar desde que ellos ocupan los puestos más importantes de la administración y las poltronas presidenciales de Occidente. Representan la negación de la verdad, el mayor obstáculo para el ejercicio de la justicia y el vehículo más idóneo para que los que puedan tengan razón. Su profesión exige la propia corrupción para ser ejercida y las prácticas criminales para esquilmar a la población, en nombre de la ley, son habituales en los sacrosantos palacios de justicia. Las ONGs han proliferado por las facilidades y apoyos recibidos institucionalmente. Eso por sí solo debería alertarnos, porque en una sociedad movida por el interés no tiene cabida el desinterés, cosa que la élite jamás olvida. Dichas instituciones, además de un disfraz para el sistema, suelen ser viveros de negocios irregulares o sucios, pértigas de promoción y centros de distribución de salarios vitalicios a recomendados. Han venido a sustituir en un Estado laico el papel que jugó la caridad cristiana en un Estado religioso. La caridad hizo mucho bien, pero nunca solucionó nada. No esperes otra cosa de tales organizaciones. Son un paliativo que, a la postre, se convierte en la negación de lo que pretenden y vehículo para que el problema continúe y aumente. La prueba de ello está en que cada vez son más necesarias. Las ONG, en una sociedad tan puerca como la occidental, con la miseria y la opulencia obligadamente vividas como algo natural, solo aportan su cara amable, generosa e incluso moderna, y se presentan como una solución complementaria a los esfuerzos del Estado por atender a los desgraciados, cuando en realidad ambos están al servicio del mal, proporcionándole un disfraz del bien. Has de admitirme, Joan, que la mayor parte de la población no piensa como tú. Por tanto, es improbable que la gente se rebele como vienes proponiendo. Por supuesto. Yo no espero que la población salga a la calle reclamando sus derechos y de esta forma haga posible otra sociedad diferente, sosegada. Sería un iluso. Pero a pesar de todo, insisto, porque en el fondo todos están convencidos de lo que digo, aunque no lo manifiesten. Ten en cuenta que el miedo invade a la población enteramente. Por eso no me cansaré de invitar a la gente a que salga a la calle en busca de los 3 objetivos básicos para eliminar a la élite y a su sistema capitalista. Nacionalización de la banca, las empresas estratégicas, los servicios fundamentales, creación de una moneda nacional de uso interno para emplear a toda la población y establecimiento de una democracia absolutamente real y directa. Muchas gracias, Joan. A ti.